Hola, ¿qué tal hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista de Macul? Bienvenidos a esta nueva clase de escuela dominical. Gracias por sumarse nuevamente y bueno, dichoso nuevamente estar acá para comenzar esta nueva clase dentro del capítulo, el paréntesis de las 7 trompetas. Y usted ya sabe, estamos estudiando Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, llevamos un buen tiempo ya y nos queda, yo diría que un poco más de la mitad. Vamos en el capítulo 11 y nos queda bastante todavía por recorrer este maravilloso libro. Así que gracias por sumarse. Espero que haya estudiado también en su casa. Y vamos a comenzar hoy, 13 de agosto 2023. Y vamos a comenzar orando para que el Señor bendiga esta clase y que podamos aprender de su palabra. Así que ora conmigo. Señor mi Dios, Padre Santo, gracias por este día, Señor. Gracias por tus bendiciones, Padre Santo. Gracias por enseñarnos tu palabra. Te pido que en esta hora nos ayudes a aprender, Dios mío. Abre nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para poder entender tu palabra, Dios mío, y también para poder aplicarla en nuestras vidas, Señor. Permite que este estudio de Apocalipsis no sea solamente conocimiento intelectual de la Biblia, Señor, sino que también sea un motivo de presión para nosotros, para seguir expandiendo tu evangelio, Padre Santo, y, y hablar de Cristo a nuestros cercanos, Señor. Te pido todas estas cosas, Señor, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. Bien, les decía, hoy vamos a continuar con la clase en el capítulo que estamos viendo de el paréntesis de las 7 trompetas. Bien, esto es lo que vimos en la clase pasada. Hablamos de su martirio, la prueba, hablando de estos dos testigos que aparecen en escena en Apocalipsis 11. Bien, estas son cosas que vimos en la clase pasada, hablamos bastante de detalles de los dos testigos, también dimos una vuelta sobre quiénes eran estos dos testigos, principalmente en Moisés, nos enfocamos un poco más en Moisés, que hay una cierta controversia respecto a quién era este segundo testigo. Entonces dimos una vuelta bien larga respecto de Moisés, que Jesús también lo señaló como testigo. ¿Ok? Hablamos de la historia del rico y Lázaro, donde Jesucristo nombra a Moisés como testigo. Usted lo puede ver en las clases anteriores. Hablamos también por qué eran dos testigos. Dimos ahí varios ejemplos de por qué tenían que ser dos testigos. Y por último, hablamos de su testimonio, lo que hicieron básicamente respecto al propósito por el cual existen o existirán estos dos testigos, respecto a su testimonio, a lo que van a hacer en la gran tribulación, a su ministerio. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a continuar esta clase del punto que nos convoca, que es su martirio, la prueba. ¿Por qué martirio? Porque, como usted sabe, como ya hemos leído en Apocalipsis, estos dos testigos mueren al final de la gran tribulación después de estos 1260 días. Bien, entonces, antes de comenzar, vamos a hacer nuevamente este repaso. Recuerde, no lo olvide, esto es una de las cosas más importantes, es mantener la concentración desde el punto de vista de los tiempos. Nosotros seguimos hablando de este tiempo, estamos posicionados estudiando este tiempo, la gran tribulación, estos 7 años de gran tribulación, pero principalmente estamos estudiando estos 3 años y medio últimos de la gran tribulación. ¿Ok? Estos 1260 días, 42 meses, o tiempos y la mitad de un tiempo, eh, estamos hablando única y exclusivamente de este tiempo. ¿Bien? Y como estamos hablando de ese tiempo, es necesario hacer un zoom aún más solamente en este periodo. Bien, ya lo decíamos, nosotros hemos identificado el misterio de la iniquidad con esos 42 meses, identificamos el paréntesis de estos dos testigos que están acá en Apocalipsis 11, que es lo que estamos estudiando, identificamos también a estos gentiles que están hollando, están pisando la santa ciudad, Jerusalén,
durante estos 42 meses. Entonces, todas estas cosas van pasando en paralelo, junto con los sellos, que son los juicios que están sucediendo eh, de manera correlativa en esta gran tribulación, en estos 3 años y medio. Las trompetas también. Y principalmente estamos viendo acá el paréntesis que está detrás de la cámara, el paréntesis que ocurre entre, el paréntesis, este relato de lo que ocurre entre la trompeta 6 y 7. ¿Ok? Eso es lo que estamos viendo. No olvide que vamos a seguir hablando del tiempo de la gran tribulación, donde está el ministerio de estos dos testigos. ¿De acuerdo? ¿Qué nos toca hoy? Nos toca ver el martirio de estos dos testigos, y para eso lo invito a que vayamos a Apocalipsis 11, lo vamos a leer completo y vamos a comenzar esta clase. Apocalipsis 11 entonces, dice así. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo mides, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no lluevan los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Y en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7000 hombres, y los demás se aterrorizaron, y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante del Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado y se airaron las naciones, y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto, y grande granizo. Ok, acá tenemos el capítulo completo de Apocalipsis. Yo siempre les digo que es beneficioso, antes de comenzar a estudiar, leer el capítulo completo que usted va a estudiar, porque eso le va a dar más luces, le va a dar contexto, le va a dar detalles que tal vez no los vea cuando esté estudiando versículos en particular. ¿Ok? Entonces, el punto de hoy es el lugar de su martirio. Ya vimos el testimonio, ya vimos lo que hicieron, vimos bastante detalle la semana pasada, y hoy nos toca ver el lugar de su martirio, donde mueren o donde llevan a cabo su ministerio. Vamos a versículo 8. Dice, vamos por el 7 primero. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará.
Eso es lo que vamos a estudiar a partir de la próxima clase. Esa bestia que sube del abismo, que matará a estos dos testigos, yo estoy reservando al final de las clases, al final de mi turno de clases, para hacerlo en dos clases, porque es bastante información. Entonces, nos vamos a saltar esa parte y vamos a ir con el lugar del martirio que está en versículo 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ok, el lugar. Vamos a hablar de el lugar del martirio de estos dos testigos. Lo primero es decir que este es el mismo lugar donde está el templo y el altar. Si nosotros nos guiamos por el contexto, podemos decir que es el mismo lugar donde está el templo y el altar. ¿Ok? Versículos 1 al 3. Fíjese en el detalle. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la santa ciudad, la ciudad santa, 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. ¿Ok? El lugar de su martirio ya nos da luces de dónde podría estar. Está donde está el templo y el altar, según el contexto del capítulo. Estos dos testigos mueren en la santa ciudad, según lo que dice versículo 8. Vamos nuevamente a leerlo. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. ¿Ok? De la santa ciudad, dice al comienzo del capítulo, en el versículo 2, y ellos hollarán la santa ciudad, la ciudad santa 42 meses, haciendo una referencia a Jerusalén. ¿Ok? Entonces, versículo 8 dice que sus cuerpos, no sabemos muy bien si es que van a morir en Jerusalén o sencillamente van a morir en algún otro lado y van a llevar estos cuerpos y los van a dejar en Jerusalén. Yo personalmente creo que van a morir en Jerusalén por todo lo que va a suceder en Jerusalén en ese tiempo, sobre todo al final de la gran tribulación, que es al final de los 1260 días. Todo lo que va a suceder ahí, yo creo que tiene que ver con la muerte de estos dos testigos exactamente ahí, en Jerusalén. ¿Ok? Porque acá el versículo no dice que mueren ahí, sino que solamente dice que los cuerpos estarán en la plaza de la grande ciudad. ¿Ok? No nos dice que mueren ahí, sencillamente nos dice que los cadáveres van a estar ahí, pero por consecuencia nosotros podemos asumir que mueren ahí. Además, con lo que está sucediendo en ese momento en Jerusalén. ¿Ok? Acuérdese, al final de la gran tribulación hay guerra, hay una persecución a los judíos, hay un montón de cosas, un montón de caos que sucede ahí en paralelo con el ministerio de estos dos testigos. ¿De acuerdo? Entonces, muy probablemente todo su ministerio físicamente tendrá como base Jerusalén. ¿Ok? El ministerio de estos dos testigos tendrá como base física, como cuartel general, Jerusalén. Pero aún así, este mensaje que traen estos dos testigos será predicado en todo el mundo, para testimonio, y ahí está marcado en rojo, para testimonio de todas las naciones, como dice Mateo 24:14. Así que le pido que vaya a Mateo 24:14 y vamos a leer el versículo. Esto lo leímos la semana pasada, pero vale la pena recordarlo. Mateo 24, tribulación, gran tribulación, usted ya sabe de qué se trata. Versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo en todo el mundo. El evangelio del reino en todo el mundo. ¿Ok? Será predicado en todo el mundo. Y al final dice, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Entonces, cuando se termine este ministerio de estos dos testigos, después de estos 1260 días,
vendrá el fin, como dice el versículo 14. ¿Ok? Entonces, a pesar de que la base física de este ministerio o el cuartel general es en Jerusalén, aún así este mensaje va a ser predicado para todo el mundo, para testimonio de las naciones, como dice Mateo 24. Veamos qué dice Marcos 13. Marcos 13:10. Dice algo muy parecido. Vamos del 9. Pero mirad por vosotros mismos, este es el mismo relato, contado desde la perspectiva de Marcos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio de ellos. Versículo 10. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Es necesario, dice ahí. Esa palabrita que está ahí es muy importante, porque hay una necesidad de que el Evangelio, este Evangelio del Reino que va a ser predicado durante este ministerio de los dos testigos, tiene que ser predicado por necesidad para todo el mundo, para todas las naciones. ¿Ok? Entonces, volvemos a lo mismo. Si bien físicamente este ministerio de los dos testigos tendrá su base en Jerusalén, porque ahí mueren, porque ahí suceden un montón de cosas en la gran tribulación, a pesar de eso, este evangelio llega a todas las naciones. Por necesidad, es necesario que sea de esa manera. Y la pregunta es, ¿cómo lo harán? ¿Cómo lo harán en esos 1260 días? ¿Cómo van a predicar este evangelio a todas las naciones? Y acá hay solamente especular al respecto. Hoy día las telecomunicaciones, la tecnología nos permite predicar el evangelio en un sitio y en un sitio físico y expandirse a través de las comunicaciones en diferentes sitios, en todo el mundo. Bueno, de hecho, esta clase usted la está viendo gracias a la tecnología, gracias a las comunicaciones. Por lo tanto, puede ser de esa manera. Tal vez se usen, estos testigos usen la tecnología que va a haber en ese tiempo, tal vez no, no lo sé. Acuérdese que también van a haber problemas climáticos en la gran tribulación, llamaradas solares que van a afectar las telecomunicaciones, los satélites, los cables, eh, los equipos de comunicación que son susceptibles al calor. Y en ese tiempo, según lo que dice Apocalipsis, va a haber problemas con el sol. La radiación del sol, el calor va a ser muy alto en el mundo. ¿Ok? Después lo vamos a ver, pero hay un tema ahí con el clima. Pero bueno, estos testigos tienen 1260 días para llevar a cabo su ministerio. Tal vez van a volver a lo antiguo y van a hacer estos viajes que hacía Pablo, van a estar recorriendo el mundo, no lo sé. Cualquier cosa que digamos en ese sentido es especulación. ¿Ok? ¿Cómo lo harán? ¿Cómo predicarán? ¿Cómo llevarán el mensaje a todas las naciones? Aquí cada uno puede especular y tener una opinión. Lo cierto es que lo van a hacer, es necesario hacerlo y tienen 3 años y medio para hacerlo. Van a tener un montón de rechazo, un montón de problemas. De hecho, todas las cosas que pueden hacer, todos los milagros, todas las señales que pueden hacer estos dos testigos son para defenderse. Ese es el sentido de los poderes que tienen, para defensa, para quienes los quieren atacar. Es lo que va a estar pasando ahí en la gran tribulación. ¿De acuerdo? Entonces, eso es especulación. Sigamos entonces. Ya vimos el lugar de su martirio, Jerusalén, no hay ninguna duda de eso. Ahora tenemos que decir que el enfoque de su ministerio será el pueblo de Dios, vale decir Israel. Por eso aparece Jerusalén, por eso al principio aparece el templo, este altar, porque el ministerio de estos dos testigos tiene que ver con Israel. El foco de su ministerio es Israel, por varios motivos. El primer motivo de ellos es que Dios debe cumplir su propio nuevo pacto de restauración espiritual para Israel. Dios
tiene un pacto incondicional con Israel sobre la restauración espiritual de la nación de Israel, de su pueblo. Por lo tanto, eso se tiene que cumplir, porque es un pacto incondicional. Eso tiene que suceder en algún momento. ¿Cuándo va a suceder? Al final de la Gran Tribulación. La Gran Tribulación es un periodo para trabajar únicamente con los judíos, para castigo de los judíos por la desobediencia. Bueno, podemos hablar mucho de ese tema, solamente decir que Dios debe cumplir su pacto y lo va a cumplir una vez terminando la Gran Tribulación, porque la Gran Tribulación es para los judíos. Ese tiempo está preparado para los judíos. Vamos a Jeremías 31. Jeremías 31, versículos del 31 al 34. Fíjese. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Este nuevo pacto dice que será después de aquellos días. Usted ya conoce que esa frase, aquellos días, es una referencia exclusiva a la tribulación, a estos 7 años. Por lo tanto, después de esta tribulación, de estos 7 años, Dios debe cumplir su pacto de restauración. Es por eso que al final de la tribulación, en la segunda venida de Cristo, Cristo viene y salva a Israel. Y este Israel se convierte como nación y se restaura espiritualmente. Y todo lo que sucede posterior a esa restauración de Israel es lo que va a suceder en el milenio. Pero no nos vamos a adelantar, eso va a quedar para mucho más adelante. Bien, el enfoque es exclusivo para el pueblo de Israel. El enfoque del ministerio de estos dos testigos es para Israel. ¿Ok? Pero aún así, a pesar de ello, el resto de las naciones también participan de esta predicación. Es lo que nosotros vimos en Mateo 24:14 y Marcos 13:10, que a pesar de que el mensaje o el contexto o el tiempo de esos dos testigos es exclusivo para Israel, las naciones, los moradores de la tierra que queden acá, que van a ser 100% gentil, porque usted sabe que la iglesia ya no va a estar, la iglesia va a participar del rapto secreto, de este arrebatamiento antes de la tribulación. Por lo tanto, esta predicación de los dos testigos, las naciones van a ser partícipes de ellas y también pueden participar de esa salvación, no tan solo los judíos. ¿Ok? ¿Por qué entendemos que esto es así? Bueno, lo decía Mateo 24 y Marcos 13, que hay una necesidad de que este mensaje llegue a todas las naciones. Es necesario que se predique en todo el mundo, o para testimonio de las naciones. ¿Ok? ¿Por qué podemos saber eso también? ¿Por qué lo podemos deducir? Porque son los pueblos, tribus, lenguas y naciones quienes evitan la sepultura de estos dos testigos una vez que mueren debido a su predicación. Vamos a Apocalipsis 11 nuevamente, versículo 9, y dice, y los de los pueblos, después de que murieron estos dos testigos, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. O sea, todo el mundo, los gentiles. Ahí están también algunos judíos. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué evitan? Debido a su predicación, porque ellos también escucharon esa predicación. Y también la pasaron mal con esta prédica de estos dos testigos, por lo tanto tampoco quieren que
que los sepulten, sino que queden ahí tirados en la plaza eh, el tiempo que sea necesario. Por eso sabemos que ellos participan en esta predicación, porque también tienen parte en el ministerio de los dos testigos. También escuchan esta predicación. Y también, ¿cómo lo podemos ver? Que porque son los moradores de la tierra quienes se atormentan por su predicación. Versículo 10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿De qué manera atormentaban a los moradores de la tierra? Con su palabra, con la palabra de la Escritura, con su predicación, con el Evangelio del Reino, con el Evangelio que dice que el Rey viene y hay que arrepentirse porque el Rey viene la segunda venida, hay que arrepentirse antes, ¿ok? Lo mismo que predicaba Juan el Bautista antes de la primera venida de Cristo, ¿ok? Entonces, como decía, a pesar de que el enfoque de estos dos testigos es 100% Israel, los moradores de la tierra también pueden participar y escuchan esta predicación y también pueden salvarse a través de esta predicación. ¿Ok? ¿Qué más acá respecto a este ministerio, a lo que van a predicar? Decir también que será muy difícil de creer en ese tiempo. Ese evangelio, lo que van a predicar, el evangelio del reino, lo que va a predicar Elías y Moisés, va a ser muy difícil de creer para los moradores de la tierra, tanto para los judíos como para los gentiles. ¿Por qué? Primero, porque en paralelo al caos, acuérdese que en la línea de tiempo vimos que mientras está pasando el misterio de la iniquidad, donde Satanás está gobernando este mundo de manera abierta, adorando a la bestia, un sistema único financiero, una religión y un gobierno único, mientras eso está pasando, estos dos testigos están predicando en paralelo. Entonces, imagínense el caos que va a haber en la tierra y más encima van a estar estos dos testigos predicando. ¿Qué más? Muchos creerán al engaño de la gran tribulación. Mucha gente, que los moradores de la tierra que estén acá, van a creer en este engaño, en todo lo que está ofreciendo este anticristo, esta bestia, todas las señales que están ocurriendo. Todos van a creer que es de parte de Dios, o van a creer en este Mesías falso, este falso profeta también. Entonces muchos van a creer al engaño que va a estar sucediendo en esos últimos 3 años y medio. Y no tan solo en esos 3 años y medio últimos, sino que en toda la tribulación. Pero como el ministerio de estos dos testigos es únicamente en los últimos 3 años y medio, mucha gente no les va a creer a ellos, sino que va a creer el engaño. ¿Y por qué? Vamos a Apocalipsis 13, donde vemos el funcionamiento de este misterio de la iniquidad. Está en Apocalipsis 13, del 4 al 6. Dice así: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Ok? Entonces vemos acá el misterio de la iniquidad en su funcionamiento. ¿Qué es lo que está haciendo acá? Abrió su boca, versículo 6, en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Ok? Así, abiertamente. Versículo 13 y 14 del mismo capítulo. Dice: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia,
mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Ok? Engaña. Les decía acá, va a ser muy difícil de creer porque además engaña. En su apogeo, este misterio de la iniquidad va a ser capaz de engañar a la gente, a los moradores de la tierra. ¿Ok? Y esto no es extraño porque usted sabe que el Espíritu Santo ya no va a estar en ese momento. Y el Espíritu Santo es quien convence al mundo de pecado. Por lo tanto, van a creer cualquier cosa los que van a estar ahí. Acompáñeme a ver lo que decía Pablo en 2 de Tesalonicenses. 2 de Tesalonicenses 2, del 3 al 12. Vamos a ver acá. Nadie os engañe, decía Pablo, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Recuérdese que Pablo hasta ese momento él pensaba que iba a ser parte del arrebatamiento en cualquier momento, porque él no tenía lo perfecto todavía, la Biblia completa, no tenía ni siquiera el Apocalipsis, imagínense. Por eso, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, de su segunda venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, incluso en ese tiempo Dios les va a enviar un poder engañoso, un poder para que crean en la mentira, en este engaño. Por eso va a ser muy difícil que a estos dos testigos, que crean en el mensaje de estos dos testigos, debido a esto. No va a haber Espíritu Santo y también va a haber mucho engaño de parte del anticristo, de esta bestia, de las señales, los prodigios que van a hacer. Y también Dios envía un poder para que crean la mentira. Porque como no creyeron la verdad, van a estar creyendo en la mentira. ¿Bien? Sigamos. Sus cadáveres, estamos viendo el martirio de estos dos testigos. Sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. Versículo 8 del capítulo 11 de Apocalipsis. Volvamos allá. Nuevamente dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Bien, acá hay mucho que decir al respecto. Este versículo 8 nos ha dado bastante información y hemos estrujado este versículo. Sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. ¿Qué tenemos acá? Esta ciudad, esta ciudad donde van a estar los cadáveres en la plaza, recibe cuatro descripciones diferentes en este versículo. La primera descripción es que le dice grande ciudad, se le dice Sodoma, se le dice Egipto y también al final se le dice donde fue crucificado nuestro Señor. Bien, la primera descripción que tiene que ver con la grande ciudad es una referencia, bueno, en el Apocalipsis se nombra mucho eso, es una referencia a Babilonia, la gran ciudad, la grande ciudad. Hay muchos versículos donde se dice gran ciudad o grande ciudad exclusivamente para Babilonia. ¿Ok? Babilonia. Bien. Yo le puse acá algo que encontré que tiene que ver con Génesis 11 en la Torre de Babel. Usted recordará esa historia, donde en el texto
se relata que estos hombres que están ahí en la Torre de Babel, cuando se les ocurre armar esta torre y llegar a la cúspide del cielo, ellos dicen, hagámonos un nombre. Ese es su propósito, llegar a tener un gran nombre, ser una gran ciudad, ¿ok? Y usted sabe que de Babel viene de Babel viene Babilonia, digamos, y de Babilonia viene todo el satanismo. No nos vamos a meter ahí, pero tiene que ver con eso. Acá se está comparando a Jerusalén con Babilonia, esta grande ciudad, ¿ok? También se le compara con Sodoma, dice en sentido espiritual, que es Sodoma y Egipto. Y Sodoma está asociada a la perversión, usted ya conoce, a la inmoralidad, a la homosexualidad y un montón de pecados que tienen que ver con la moralidad. Bien, el desenfreno, el descontrol, un montón de cosas que también están relatadas en Génesis respecto a Sodoma y Gomorra. Pero también tiene que ver con el castigo que recibió esa ciudad, Sodoma y Gomorra. ¿Ok? También se le describe como Egipto. Y los amantes del Antiguo Testamento se recordará quién es Egipto para Israel. Egipto está asociado a la esclavitud de Israel, a la idolatría también, y también tiene que ver con ser extranjeros en tierra ajena. ¿Ok? Para el israelita, para el judío en ese tiempo, o incluso en este tiempo, Egipto es motivo de llanto, recordando el pasado eh, de sus ancestros, tal como lo es con Alemania, con la Alemania nazi de Hitler, con el Holocausto y esas cosas. Entonces, Egipto tiene una connotación en la Biblia de esclavitud para el pueblo de Israel, de idolatría y también de sentimiento de ser extranjero en tierra ajena. Bien. Y por último, la descripción que se le da a esta grande ciudad es donde fue crucificado nuestro Señor. Y ahí no hay ninguna duda que eso fue en Jerusalén, en Gólgota, que está en exterior del muro de Israel, perdón, de Jerusalén, pero en concreto está en Jerusalén. Bien, ¿a qué es lo que voy con esto? Que esta es la situación espiritual de Israel durante la tribulación. ¿Ok? Tenemos satanismo, tenemos perversión, inmoralidad, castigo, tenemos esclavitud, idolatría, está poblado de extranjeros Jerusalén en ese tiempo, y se asemeja bastante a cómo va a ser la situación espiritual de Israel o de Jerusalén en ese tiempo. Recuerde que al comienzo de la tribulación Israel disfrutará del poder junto al anticristo. Ok, vamos a Daniel 9:27. En cierta manera, Jerusalén, Israel, eh, van a tener un lazo, va a haber un pacto entre ellos en el cual van a estar en una esclavitud con este ser, con este anticristo que va a estar ahí gobernando. Va a haber un pacto de paz y seguridad en la cual va a suceder todo esto, todas estas descripciones que nos da de esta grande ciudad van a estar sucediendo en Jerusalén en ese tiempo. Por eso no es extraño que se nos diga que sus cadáveres estarán en las plazas de la grande ciudad, que en sentido espiritual es Sodoma y Egipto. Porque eso es lo que va a estar sucediendo en ese tiempo: idolatría, esclavitud, perversión, castigo, etc. Daniel 9:27 dice: y por otra semana confirmará el pacto. Por otra semana, esa es la última semana, la 70, la semana 70, que es la semana de la tribulación. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Por lo tanto, ahí dice que, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Entonces Israel y este anticristo van a tener un pacto
de paz y seguridad. Por lo tanto, todo eso va a suceder desde el comienzo de la tribulación. La situación espiritual va a llegar a empeorar tanto que va a ser comparado con Sodoma y Egipto y con Babilonia también. ¿Ok? En sentido espiritual, Israel será como estas naciones y esas descripciones debido a sus lazos con el anticristo. Bien, por eso esa descripción que se le da a dónde van a estar estos cadáveres de estos dos testigos, en la plaza de la grande ciudad. Sigamos, sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, lo que leímos. Estos cadáveres estarán públicamente en la ciudad, en la plaza de la ciudad Jerusalén, a vista de todos. Esto tiene que ver con algo público, van a estar los cadáveres ahí, todos van a poder ver las noticias, todo el mundo se va a enterar de este acontecimiento, todos van a mofarse de este acontecimiento. Recuérdense que los moradores de la tierra están creyendo en la mentira, por lo tanto van a ver algo bueno de esa muerte, de esos cuerpos, van a estar riéndose, regocijándose y estando muy tranquilos porque se eliminaron a estos dos enemigos desde el punto de vista de ellos. Recuérdese que ellos están con un poder para creer en la mentira y ellos están creyendo en este culto a la bestia que está sucediendo en paralelo. Bien, no es ninguna casualidad que sus cuerpos sean dejados en la plaza de Jerusalén. Veamos lo que dice Daniel 9:25. Fíjese el detalle de la plaza. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. O sea, no es ninguna casualidad, hermanos, que estos dos cuerpos queden en la plaza de Jerusalén, porque inclusive ese punto, la plaza, está dentro de una profecía de las 70 semanas de Daniel. Por lo tanto, es un lugar importante, es un lugar icónico para las profecías, para lo que va a suceder con lo que nos relató Daniel hace un montón de tiempo atrás. O sea, la plaza tiene que ver, tiene parte en esta profecía. ¿Ok? Daniel profetiza la reconstrucción de una plaza y un muro en Jerusalén. Eso es lo que está diciendo acá. Versículo 25 al final dice, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Ok? ¿Qué sucede acá? Usted sabe que ya hubo una construcción de un templo, está hablando del muro de Jerusalén acá, y de la plaza que está en Jerusalén, se reconstruye. En Esdras y en Nehemías nosotros podemos leer las reconstrucciones de los muros de Jerusalén y el nuevo templo. Entonces, esta profecía tiene que ver con eso también, con la reconstrucción del segundo templo. ¿Ok? No me voy a meter ahí mejor porque nos vamos a consumir mucho tiempo. Nos vamos a salir del punto. ¿Cuál es el punto acá? Daniel nos profetiza la reconstrucción de una plaza y un muro en Jerusalén, que casualmente, yo no creo que sea casualidad, casualmente, bueno, no es casualidad, estos cadáveres van a estar en la plaza de Jerusalén, justamente donde Daniel profetiza la reconstrucción de la plaza. ¿Bien? Pero no solo eso, sino que en la historia bíblica ocurren varios hitos, varias cosas importantes en plazas y también en la plaza de Jerusalén. Hay un montón de cosas. Yo estuve leyendo bastante acerca de las plazas y encontré algunos ejemplos interesantes. Por ejemplo, el cuerpo de Saúl es colgado en una plaza por los filisteos. Los filisteos también hacen esto mismo, que por ahí le va a pasar a estos dos testigos, que al morirse los van a dejar ahí en una plaza para que todos puedan ver que está muerto, que están muertos estos dos testigos. Esto también le sucedió a Saúl.
Vamos a 2 de Samuel 21, 12. Cuando muere Saúl, lo toman, los filisteos lo toman y lo ponen en la plaza, lo cuelgan, le cortan la cabeza y lo cuelgan de alguna manera en la plaza de Bet-San. No es una plaza de Jerusalén, es una plaza eh, lejos de Jerusalén, más cerca del Jordán. Pero lo interesante es acá que estos gentiles, estos filisteos, también hacen lo mismo que le va a pasar a estos dos testigos. Los toman públicamente muertos y los dejan en una plaza. Versículo 12, 2 Samuel 21, 12. Dice, entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. ¿Coincidencia? Es un hito en la historia, es un hito para el primer rey de Israel, que le sucedió exactamente lo mismo que a estos dos testigos. Una vez muerto, lo tomaron y lo dejaron públicamente en una plaza. ¿Bien? Para que todos, y bueno, y usaron eso, estos enemigos de Israel usaron eso para atemorizar a los demás judíos, a los demás israelitas. ¿Ok? Tal vez tenga relación con lo que va a pasar con los dos testigos, que se use eso para tratar de atemorizar a, a los que creyeron en ese evangelio. Tal vez es solamente especulación. Otra más, otro hito importante respecto a la plaza, a las plazas. Los judíos toman decisiones espirituales públicamente en una plaza de Jerusalén, que probablemente sea la misma plaza en donde van a estar estos dos testigos. Vamos a Esdras 10, 9 al 12. Dice así, así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes noveno, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo, vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Vemos nuevamente la plaza. Acá estos judíos están tomando una decisión importantísima en la plaza de la ciudad de Jerusalén. ¿Okay? Y por último, hay más hitos que sucedieron en plazas, pero estoy tomando algunos que tienen referencia con los dos testigos, con lo que hemos visto. Amán pasea a Mardoqueo en caballo por la plaza de la ciudad, en Susa, capital del reino de Siria. Lo pasea por esa plaza, desde esa ciudad, proclamando su honor. Acá es diferente. Esto lo vemos en Esther 6:11. ¿Por qué me llama la atención esto? Porque acá vemos lo contrario. Vemos que Amán, cuadro del anticristo, Mardoqueo, cuadro del Espíritu Santo. Tenemos acá la diferencia, que el Espíritu Santo está siendo proclamado en una ciudad extranjera, en la plaza de una ciudad extranjera, de un imperio, está siendo proclamado su honor. ¿Ok? Es muy interesante, nosotros estudiamos un tiempo este libro y bueno, tenemos este ejemplo acá. Esther 6:11. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él, y así se hará al varón cuya honra desea el rey. ¿Qué quiero decirles? Hay hitos en las plazas ocurren bastantes cosas. En esta plaza de la ciudad grande en Jerusalén van a estar estos dos testigos, sus cadáveres van a estar ahí 3 días y medio para público de todos. Todos van a poder ver esto. Porque las plazas se ocupa para temas públicos. ¿De acuerdo? Ahora, hagamos ficción. ¿Será esta plaza en la que estén estos dos testigos?
en la historia bíblica generalmente se habla mucho de esta plaza que está acá, que es más grande de lo que está en esta foto, y el muro. Ese es el famoso muro de los lamentos, el muro que cubría Jerusalén, o más bien el templo de Jerusalén, que ha sido reconstruido dos veces, o sea, fue construido y después fue reconstruido, y queda una tercera vez que tiene que ser reconstruido este templo. Y se dice, la historia cuenta de que Tito, al destruir este templo, dejó este muro solamente como, dejó ese muro como antecedente para que los judíos recuerden este evento y que les sea de vergüenza para ellos. Por lo tanto, este muro de los lamentos es un lugar donde es muy visitado por el turismo, eh, también por la cultura judaica, por las culturas cristianas también, por las religiones cristianas, y es de importancia en la Biblia. Acuérdense que Daniel habla de una reconstrucción de la plaza y el muro. Por lo tanto, si hacemos ficción, podemos decir, especulación bíblica, podemos decir que en esta plaza probablemente van a estar estos dos cadáveres de los dos testigos, porque este es un lugar que está dentro de las profecías, que tiene no tan solo las profecías de Daniel, sino que tiene que ver con la reconstrucción en Edras, por ejemplo, o en Nehemías, que tiene que ver con el pueblo, con la historia del pueblo. Por lo tanto, la connotación que tiene este lugar es importantísima para el pueblo judío. ¿Será o no? No lo sabemos. Podría ser. Y por último, versículo 9 de Apocalipsis 11 dice, vamos allá, Apocalipsis 11, que no permitirán sepultar sus cadáveres, sino que van a quedar ahí 3 días y medio. Versículo 9 de Apocalipsis 11 dice así. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Pueblos, tribus, lenguas, naciones, vale decir, todos los moradores de la tierra. Acuérdese dónde van a estar, en una plaza que es muy concurrida, el turismo, mucha gente, hay muchos pueblos, van de muchas tribus, lenguas, naciones. En tribus también me hace pensar que van a haber judíos ahí que no van a permitir que se sepulten esos cadáveres. Por lo tanto, todos los moradores de la tierra están representados en las personas que van a estar ahí y que no van a permitir que esos cadáveres se sepulten. ¿De acuerdo? El lugar de su muerte, ahí en la plaza de Jerusalén, en la plaza de la grande ciudad, está mayormente poblado de turismo, como lo decíamos, y de muchas religiones. Hay muchas religiones que convergen en ese lugar. ¿Ok? Lo hemos visto en clases anteriores. Recuérdese que todo el mundo era atormentado y todo el mundo quiere cobrar venganza y humillar a estos dos testigos. Por lo tanto, una de las formas de humillar a las personas es no sepultarlas, es no darles una digna sepultura, sino que hacer caso omiso a la necesidad de la sepultura. El cuerpo necesita descomponerse adecuadamente, por lo tanto dejarlo ahí tiene que ver con una humillación a la persona. Bien. Además, luego de muertos, el regocijo es tal, es tanto el regocijo, es tanta la alegría, que no quieren sepultarlos, y durante todo ese tiempo tienen un pequeño carnaval, una pequeña celebración. Este carnaval les dura solamente 3 días y medio hasta que son resucitados estos cuerpos, estos dos testigos. ¿Ok? Durante estos 3 días y medio, los cuerpos en la plaza les sirve como carnaval de celebración. Se comparten regalos, que ya lo vamos a ver la clase que viene, pero sepa usted que por ahí también puede ser una, una justificación de por qué no los sepultaron. Tal vez querían seguir celebrando o apenas murieron comenzó la celebración, borracheras, me imagino, y con tanta celebración tal vez se le olvidó que había que
sepultarlos, no lo sé, es especulación bíblica también. Pero sí hay un detalle importante que tiene que ver con la Grecia y la Roma antigua, ¿ok? Hace siglos atrás, las personas le tenían mucho más miedo a no tener sepultura, un lugar digno de sepultación donde van a estar sus huesos después de morir. Le tenían más miedo a eso que a la misma muerte. Tanto es así que a ellos en ese tiempo les daba lo mismo morir, pero sí cobraba bastante relevancia el hecho de tener una sepultura, un lugar de descanso del cuerpo. Y es justamente lo que no van a tener estos dos testigos. ¿Ok? Es justamente lo que van a tener estos dos testigos, lo que no van a tener. No van a tener una sepultura digna. ¿Y por qué me llama la atención con Roma? Porque Roma va a ser el último, ¿cómo decirlo? El último de los imperios que va a gobernar hasta antes del anticristo. Entonces, algo tiene que ver con Roma, sin duda alguna, algo tiene que ver con el anticristo también, esto, el hecho de la no sepultación, algo tiene que haber ahí que es digno de estudio, pero no nos da para hacerlo en una clase, así que vamos a dejar hasta acá este estudio y le invito, hermano, a que sigamos leyendo. eh, Nos queda un montón todavía y hay muchos detalles, mucha cosa que va apareciendo en el camino. Hermanos, les agradezco que hayan llegado hasta esta parte de la clase y vamos a orar para que el Señor bendiga su palabra. Señor mi Dios, Padre Santo, gracias por este día, Señor, gracias por esta nueva clase que nos das. Te pido que nos ayudes a aprender, a aplicar, a querer aprender mucho más de ti, Señor, a pasar más tiempo en tu palabra, Señor. Y te pido que bendigas a mis hermanos esta semana que comienza, Padre Santo. Y te pido todo esto y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, nos vemos la siguiente semana. Que el Señor les bendiga. Chao.